acompañar, mis hermanos, al libro de Juan, capítulo 10, por favor. Me regalan un amén, mis hermanos, cuando estén ahí. Vamos a darle lectura todos juntos del verso 14 y 15, amén. Dice: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Amén. Vamos a darle lectura una vez más. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Amén. Bueno, el contexto, mis hermanos, de esta historia, estas palabras que el Señor Jesús daba a los fariseos, viene de una sanidad que el Señor Jesús hizo a un hombre ciego de nacimiento. Él dice que les daba estas palabras a los fariseos después de haber hecho este milagro a este varón, a este hombre. Y dice que esto generó nuevamente controversia con estos religiosos, con estos fariseos, porque ellos eran los responsables, eran los que tenían la responsabilidad de velar y de cuidar por el pueblo de Dios, pero ellos no habían tenido compasión del pueblo de Dios. Al contrario, ellos se habían enseñoreado de su pueblo. Ellos no habían tenido compasión de ese hombre que había nacido ciego, mucho menos de poder estar velando por él. Tampoco se gozaron de la sanidad que él había recibido, sino al contrario, dice la palabra de Dios que estos varones corrieron a este hombre después de la sinagoga, después de que él reconoció lo que el Señor Jesús había hecho en su vida, porque estos religiosos solo estaban preocupados por ellos mismos, porque estos religiosos solo estaban ocupados en ver por ellos, por su posición como religiosos que ellos tenían. Y esto hacía contraste con lo que el Señor Jesús había hecho. Él había tenido compasión de este hombre y lo había sanado. Y ahora en el libro de Ezequiel, muchos años antes, el profeta ya había hablado de estos gobernantes que se enseñoreaban del pueblo del Señor, del rebaño del Señor, porque ellos los trataban con dureza y con violencia, y muchos del pueblo del Señor a causa de esto se apartaban de la verdadera adoración a Dios. Y vamos ahí al libro de Ezequiel, mis hermanos, rápido, en el Antiguo Testamento, por favor. El libro de Ezequiel, capítulo 34, por favor. Regálenme un amén, por favor, cuando estén ahí. Vamos a darle lectura, mis hermanos, del verso 1 al verso 4. ¿Ya estamos todos ahí? Ezequiel capítulo 34, verso del 1 al 4. Amén. Todos juntos dice: vino a mí palabra de Jehová diciendo al profeta: hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza y di a los pastores: así ha dicho Jehová el Señor. Ay de los pastores de Israel, que se apacientan a sí mismos. ¿No apacientan los pastores a los rebaños? Coméis la grosura y os vestís de la lana, la engordada de collares, mas no apacentáis a las ovejas. No fortaleciste las débiles, ni curaste la enferma, no vendaste la perniquebrada, no volviste al redil la descarriada, ni buscaste la perdida, sino que habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia. Amén. Estos líderes religiosos que estaban en esa época, a los que el Señor Jesús les había referido estas palabras, ellos no habían cuidado del rebaño del Señor. Como dice esta profecía del profeta Ezequiel, fue muchos antes, también en ese tiempo se estaba dando la misma situación. Y ahora con estos líderes religiosos, ellos tampoco estaban
velando por el pueblo del Señor, se estaban enseñoreando de ellos no veían ni por la enferma, ni por la débil, y mucho menos iban por la que se había perdido. Por lo que Dios ahí mismo en esa profecía dio la promesa desde aquel entonces que sería Él mismo quien cuidaría de sus ovejas. Y ahí mismo en el verso 23 vamos a darle lectura, mis hermanos. Y dice ahí en Ezequiel 34, 23, dice: y levantaré sobre ellas a un pastor, y él las apacentará. A mi siervo David, él las apacentará, y él les dará por pastor. Aquí está esta palabra, ¿a quién se refería? ¿Quién era esa promesa de nuestro pastor? Era nuestro Señor Jesús. Esa era la promesa, ese sería el pastor. Dice: yo levantaré sobre ella un pastor y él las apacentará. Ese pastor, esa promesa es nuestro Señor Jesucristo. En la época de nuestro Señor, una de las profesiones más comunes era esa, la de ser ovejas. Y muchas veces, en la mayoría de las ocasiones, el dueño de ese rebaño era el que era el pastor. Y él tenía cuidado de las ovejas, él las conocía una por una, las cuidaba de manera particular, y él estaba dispuesto a dar su vida por sus ovejas, porque él era el dueño y era el pastor. Pero en otras ocasiones habían pastores que los llamaban pastores asalariados. Eran pastores que contrataban para que cuidaran a las ovejas. Pero estos pastores asalariados no cuidaban de las ovejas porque pues no eran suyas, ¿no? Ellos trabajaban por un sueldo, no las conocían, no las cuidaban. Y cuando ellos veían peligro, porque el cuidar a un rebaño, a lo mejor en este tiempo pues no corre tanto peligro, a lo mejor los perros, pero en ese tiempo sí había más riesgo, había ladrones, había osos, entonces había peligro. Y cuando esos pastorcitos asalariados, ellos veían el peligro que corrían las ovejas, ellos huían por salvar su vida, a diferencia de aquel pastor que era el dueño de las ovejas. Por lo que el Señor Jesús, vemos en esta ilustración que nos hace en Juan, que leíamos al principio, Él, a través de esta enseñanza que Él les estaba dando, Él estaba mostrando que aquellos líderes religiosos eran como esos pastores asalariados, que no estaban velando por las ovejas, que no veían por el estado espiritual del pueblo. En ese tiempo lo que hacían era llenarlos de costumbres y de cargas pesadas, no tenían cuidado de las ovejas. Pero ahora vemos que en la Escritura el Señor Jesús no solo se identifica como el pastor, sino que Él se identifica como el buen pastor. No solo como el pastor, sino Él añade, hay una palabra que dice, es nuestro buen pastor. Y la palabra buen en griego, que es el origen, se llama kalos. Y esta palabra describe aquello que es bueno, las características de aquello que es bueno. Y las características es que es noble, es que es cariñoso, es amable, es alguien atractivo y maravilloso. Y estas son las características del buen pastor. Porque Él no solo cuida a las ovejas, sino que la manera en la que las cuida, o sea, las características de ese pastor, es que es amable con ellas, es que es cariñoso, Él es único y Él es maravilloso. Amén. Amén. Pero volvamos ahí al libro de Juan, capítulo 10, mis hermanos, por favor. Ahí capítulo 10, versículo 14. Amén. Dice: yo soy el buen pastor y conozco a mis ovejas. Ahora ya entendimos que nuestro buen pastor es el Señor Jesús. Pero ahora sigue diciendo que Él conoce a sus ovejas. Pero entonces la pregunta aquí es: ¿quiénes son las ovejas? ¿Quiénes son esas ovejas? En el verso vamos a ver, ahí mismo en el capítulo 10, pero en el verso del 24 al 26, mis hermanos, ¿qué dice? Y le rodearon los judíos y le dijeron: ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús
respondió: se los he dicho y no lo creen. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero ustedes no me creen. ¿Por qué? Porque no son de mis ovejas, como se los he dicho. Entonces, ¿qué es lo que nos declara en el verso 26? Para poder ser parte del rebaño del Señor, ¿qué se necesita? Creer, ¿no? Dice en el 26, pero vosotros no creéis porque no son mis ovejas. Entonces, para poder ser parte del rebaño del Señor, para ser una oveja del Señor, se necesita creer. Y entonces, si usted y yo hemos creído en el Señor Jesucristo como el Hijo de Dios, como aquel que murió en esa cruz por nuestros pecados, somos una oveja de Él. Y Él es nuestro buen pastor. Y dice que en esta porción de la palabra que Él conoce a sus ovejas. Y en esta porción es importante ver el orden que el Señor Jesús está manejando. Porque dice que Él conoce a las ovejas y las ovejas lo conocen a Él. Y vamos allá a primera de Juan 4:19, por favor. No pierdan esa cita de Juana. Ahí déjenle su dedito o un separador, por favor. Ahí en primera de Juan 4:19 es un versículo ya muy conocido. Está casi hasta el final, Primera de Juan 4:19. Amén. ¿Qué dice? Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. En el corazón de Dios, mis hermanos, siempre nos ha conocido. Cuando el Señor llamó al profeta Jeremías, ¿qué fue lo que Él le dijo? Antes que te formase en el vientre, yo te conocí. Y eso es una afirmación hermosa que podemos entender, porque muchas veces podemos pensar que somos una casualidad. Y no. Cada uno de los que hoy estamos aquí y de los que han de añadirse para ser salvos, el Señor ya los conocía. Antes de que estuviéramos en el vientre de nuestra madre, el Señor ya nos había visto, ya nos conocía, ya nos escogió. Y en medio de lo que nosotros seamos o de lo que el Señor ya haya conocido, Él así nos miró y Él así nos escogió y Él así tuvo misericordia de nosotros. Y cuán grande ha sido su amor. Yo meditaba en esta parte y el Señor quebrantaba mi corazón, porque muchas veces decimos es que pues pareciera que no pasa nada, ¿no? Pareciera que seguimos siendo lo mismo. Pero el Señor está haciendo la obra, porque no importa lo que nosotros veamos en nosotros mismos, lo que nosotros vemos a nuestro alrededor, el Señor está haciendo la obra en nosotros y Él se va a glorificar en nuestras vidas. Y siempre hemos estado en los planes y en el propósito de Dios. Él siempre nos ha conocido y nos ha llamado para que tengamos comunión con Él, para que le conozcamos, para que tengamos una relación íntima con Él, porque ese es el anhelo de Dios. Porque Él ya nos conocía, porque para Él somos importantes, porque somos sus ovejas, porque ese buen pastor está dispuesto a dar su vida por nosotros. Para Él somos importantes. Amén. No es que que usted diga es que a lo mejor yo no soy importante, o a lo mejor el Señor no me está mirando, o a lo mejor el Señor ya se olvidó de mí, o no escucha mis oraciones. No es así, mis hermanos. El Señor Jesús es el buen pastor y Él nos ama y nos escogió desde el principio. Amén. Pero a diferencia de Él que nos conocía desde que estábamos, desde antes que nos concibieran en el vientre de nuestra madre, nosotros no siempre hemos conocido a Dios. Hubo un día en el que tuvimos ese encuentro con el Señor, ese día que Él nos llamó y fue nuestro día, el día que Él nos salvó, el día de nuestra salvación, y nosotros le conocimos a Él, porque Él ya nos conocía. Pero así como dice Isaías, andábamos como ovejas descarriadas que no tienen pastor, pero un día tuvo misericordia de nosotros
y Él nos llamó y tuvimos ese encuentro con Él y le conocimos. Pero ahora, el conocer a Dios va más allá de un conocimiento cognitivo o de saber que hay un Dios. Porque allá afuera en el mundo, si nosotros les preguntamos, ¿conoces a Dios? Sí, yo sé que hay un Dios, yo sé que lo conozco. Yo creo que todos nos responderían que sí lo conocían. Pero esto es lo que el Señor traía en mi corazón. ¿Cuánto es que nosotros estamos conociendo a nuestro buen pastor? Porque muchas veces usted puede decir, pues sí, ¿no? Yo entiendo muchas cosas, yo sé muchas cosas. El día que recibí mi salvación, entendí que el Señor Jesús murió por mis pecados, que Él es mi Salvador. Y mucha gente allá afuera también lo entiende. Pero el conocer a nuestro buen pastor va mucho más allá de algo en nuestra mente, de un conocimiento. La palabra griega conoce se llama ginosco, y esta se refiere a una relación íntima y es semejante a la relación que hay entre un esposo y una esposa. Si yo les preguntara ahorita, ¿quién es la persona? Bueno, a los que ya se casaron, ¿quién es la persona que ustedes más conocen? ¿A quién me responderían? Al esposo. Es el esposo. ¿Pero por qué el esposo? Porque en todo momento está con nosotros. Exactamente. O sea, siempre es la persona con la que más pasamos tiempo. O sea, compartimos todo, anhelos, responsabilidades, preocupaciones, platicamos, dormimos juntos. O sea, estamos completamente la mayoría del tiempo juntos. Entonces, por eso esa palabra conoce se refiere a eso, a una relación, a una comunión íntima. Pero ahora la pregunta es, ¿y nuestro pastor, nuestro buen pastor, cuál es esa misma relación, esa misma comunión que tal vez estamos teniendo con nuestro esposo, con nuestra esposa? Es la misma relación que nosotros estamos teniendo con nuestro buen pastor. O sea, estamos platicando con Él, estamos teniendo comunión con Él. En la expresión, en la expresión de mis ovejas oyen mi voz, esta se refiere a la intimidad que hay entre el pastor y sus ovejas. En los tiempos antiguos había un redil y habían muchas ovejas, pero todas las ovejas eran de diferentes pastores. Por lo que era muy importante que las ovejas reconocieran a su pastor y éstas se sintieran seguras. El conocer la voz del Señor habla de un conocimiento a través de una comunión con Él. Ahí en Juan 10:27, acompáñenme, mis hermanos. Y vamos a darle lectura. Dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y éstas me siguen. Vamos a entender qué significa entonces que nosotros conozcamos a nuestro buen pastor, porque hemos entendido, tenemos el entendimiento de muchas cosas, pero a veces no hemos tenido esa comunión, no hemos conocido verdaderamente a nuestro buen pastor. Por eso en el verso 17 dice, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y entonces ellas me siguen. Y esta expresión entonces se refiere a un conocimiento de nuestro pastor, pero que va a ser a través de nuestra comunión con Él, porque podemos entender muchas cosas, pero el conocer verdaderamente a nuestro buen pastor va a venir a raíz de tener una comunión con Él. Pero ahora, nosotros, ¿cómo podemos escuchar la voz del buen pastor? Porque vemos en el ejemplo, en el redil, o sea, cuando están las ovejitas son de muchos pastores, pero cuando el pastor los llama, ellos escuchan su voz y ellas se sienten seguras, porque conocen a la voz de su pastor.
Y eso habla de la relación que tiene, porque no va a conocer una ovejita a un desconocido. La ovejita va a conocer la voz de aquel que lo alimenta, de aquel que le da seguridad. Pero ahora nosotros, ¿cómo es que nosotros vamos a escuchar? ¿Cuál es la principal manera en la que nosotros vamos a escuchar la voz del Señor? Es a través de su palabra, mis hermanos. Al escuchar nosotros la voz del Señor a través de las Escrituras, nosotros vamos a conocerlo. Y dice ahí en el verso 10-27 que las ovejas oyen su voz y lo siguen. Cuando nosotros obedecemos al Señor, cuando nosotros conocemos al Señor, por consecuencia lo vamos a seguir. ¿Y qué es seguirlo? Seguirlo es obedecerlo. Entonces, si nosotros llegamos a través de las Escrituras a conocerlo, a través de conocerlo nosotros vamos a seguirlo. Y si nosotros lo seguimos, nosotros vamos a obedecerle. Y vamos a ir, mis hermanos, a Primera de Juan, capítulo 2. No pierdan esa cita, por favor. Primera de Juan, capítulo 2, versos del 3 al 5, por favor. ¿Ya están ahí? Capítulo 2, versos del 3 al 5. Amén. Dice, y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. Porque, mis hermanos, dice la expresión que las ovejas que conocen al buen pastor se refiere a un verbo en plural. Y esto va no nada más dirigido para ciertas ovejas, esto va dirigido para todas las ovejas. Y esto es un verbo que está en presente y es un verbo que tiene que estar en continuo en nuestras vidas. Y eso se refiere a que todos los días estemos buscando conocer al buen pastor en una comunión con él. Dice que nosotros le obedecemos porque vamos a guardar sus mandamientos. Pero la expresión conocer al buen pastor es un anhelo que tiene que haber en nuestro corazón, es una decisión que tiene que haber en nosotros por conocerlo cada día y tener una comunión con él. Porque, mis hermanos, cuando no lo estamos conociendo, cuando no lo estamos mirando, cuando no hay una verdadera comunión con él, es cuando nos cuesta tanto trabajo perdonar. Es cuando nos volvemos egoístas con nuestro prójimo, con nuestros hermanos, cuando estamos pagando mal por mal, cuando no estamos aprendiendo a amar. No amamos a nuestro hermano, muchas veces no amamos ni a los que están en nuestra propia casa, porque no estamos conociéndole, porque no lo estamos mirando a él, a ese buen pastor que nos está enseñando cómo amar, porque no lo estamos conociendo, porque muchas veces tenemos el conocimiento aquí, pero no estamos obedeciendo a su palabra, no estamos escuchando su voz, no lo estamos siguiendo. Pero a diferencia cuando estamos teniendo una comunión con él, cuando lo estamos mirando a él, solo podemos ver su amor, su compasión, su perdón, su misericordia. Y es cuando solo vamos a querer aprender de él y vamos a querer seguirle. Pero es eso, el aprender a conocer al buen pastor, es aprender a escuchar su voz, a poder tener comunión con él. Estuve investigando un poco acerca de las ovejas y dice que las ovejas tienen una audición increíble, tienen una audición extraordinaria. Ellos reconocen con facilidad las cosas, pero se compensa con una
la vista, no ven tan bien. Para ver ellos necesitan una luz muy brillante, una luz muy fuerte. Por eso ellas tienen que confiar en la voz de su pastor. Esta alegoría que el Señor Jesús hace con el pastor y con las ovejas es porque hay una semejanza con Él y con su pueblo. Y dice que estas ovejitas tienen que aprender a escuchar la voz del Señor para poder ser guiadas, para poder ser instruidas. Pero también una de las características que tienen estos animalitos es que ellos se distraen con facilidad. Y a causa de que no tienen una vista tan buena y se distraen con facilidad, se pueden alejar fácilmente del rebaño sin darse cuenta qué tan lejos han llegado. Y muchas veces cuando el pastor las llama y escuchan su voz, ellas vuelven. Pero ¿qué pasa cuando se han alejado demasiado? Aunque tengan una audición extraordinaria, no van a alcanzar a escuchar la voz de su buen pastor y se pueden perder. Y es cuando viene y se vuelven en una presa fácil para los depredadores. Y muchas veces, mis hermanos, por eso el Señor Jesús hace esta semejanza, porque muchas veces somos como esas ovejitas y nos podemos distraer con facilidad de nuestro buen pastor, nos podemos distraer con facilidad de nuestros propósitos, del propósito que el Señor nos ha dado, de nuestro llamado. Y preguntémonos en nuestro corazón muchas veces, ¿estamos conociendo a nuestro buen pastor en una comunión íntima con Él? ¿Estamos aprendiendo de Él a través de su palabra? ¿Le estamos poniendo por obra? ¿O muchas veces nos estamos distrayendo de nuestro buen pastor, de nuestro propósito, de nuestro llamado? Es fácil, por eso el Señor Jesús nos comparaba con esas ovejitas, porque es fácil que nos distraigamos. Pero ahora preguntémonos en nuestro corazón, ¿qué es lo que nos está distrayendo, que nos está alejando de nuestro buen pastor? Muchas veces es los afanes, es el trabajo, son nuestros hijos. ¿Qué cosa nos está distrayendo que no nos está permitiendo conocer a nuestro buen pastor? ¿Qué nos está robando ese tiempo para tener esa comunión con Él, para conocerle? Muchas veces las cosas que nos llaman la atención en este mundo, los deleites de este mundo. Pero, mis hermanos, Él nos ha llamado para que tengamos una comunión con Él, para que le conozcamos, porque, mis hermanos, de esa manera vamos a reflejar cómo vivimos y para quién vivimos. Y eso es una realidad, mis hermanos. Cuando nosotros estamos teniendo comunión con nuestro pastor, cuando nosotros lo estamos conociendo, nuestras vidas van a ser diferentes. Muchas veces que hay tantas áreas en nuestras vidas con las que nosotros estamos batallando, con las que no podemos cambiar, y estamos intentando cambiarlas en nuestras propias fuerzas y no podemos. Porque esas áreas van a ser transformadas en nuestro caminar con nuestro buen pastor, en esa comunión que nosotros tengamos con Él. Nuestro servicio a Dios, mis hermanos, cuando nosotros tengamos esa comunión con el Señor, esa verdadera relación con Él, nuestro servicio ya no va a ser el mismo, nuestro servicio ya no va a ser una carga, va a ser un deleite para nosotros. El venir a escuchar su palabra va a ser un anhelo de nuestro corazón, porque muchas veces se vuelve carga, porque no estamos conociendo al Señor, porque no lo estamos mirando, porque no estamos escuchando su voz. Y Él nos ha llamado para que tengamos una comunión con Él, porque Él nos ha llamado con propósitos. Él ya nos conocía desde el principio. Y Él nos ha llamado para que tengamos esa comunión, pero muchas veces, como esas ovejitas, nos podemos distraer. Y vamos ahí, mis hermanos, a Filipenses, por favor, capítulo 3. Está ahí después del libro de Efesios en el Nuevo Testamento. Filipenses, capítulo 3. Versos del 7 al 10, amén.
Ya estamos ahí. Dice, pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Amén. En la última parte del verso 15 de Juan dice que nuestro buen pastor pone su vida por las ovejas, porque Él es nuestro buen pastor, porque Él lo ha dado todo por sus ovejas. Él lo dio todo, mis hermanos. Él dio su vida en esa cruz, y no solamente dio su vida, dio hasta su última gota de sangre por cada uno de nosotros, y su vida la dio voluntariamente, nadie se la quitó. Él dio su vida en esa cruz por nosotros. Él lo dio todo, y ahora para que nosotros podamos también darlo todo, para que podamos tener esa comunión con el Señor, para que nosotros podamos conocerle verdaderamente y podamos decir como el apóstol Pablo: nada tiene importancia, todo yo lo considero pérdida por conocer al Señor. Y muchas veces eso es lo que estamos haciendo al revés, mis hermanos. El apóstol Pablo tenía por poco todas las cosas de este mundo. Él estimaba como pérdida todas las cosas que el mundo le ofrecía, en los títulos, lo que él tenía, por ganarse al Señor, por conocer. Aún él anhelaba en su corazón poder ser partícipe de su muerte como él murió. Y muchas veces nosotros estamos al revés. Estamos poniendo en poco las cosas del Señor por ganarnos al mundo. Estamos muchas veces buscando tener las cosas del mundo y ponemos en poco nuestro servicio con el Señor, ponemos en poco nuestra comunión con el Señor, cuando Él lo ha dado todo por nosotros, cuando Él tiene cuidado de sus ovejas, cuando Él está esperando que tengamos esa comunión íntima con Él, que podamos conocerle. Él no quiere que ninguna de sus ovejas se aleje. Por eso Él nos dice: con facilidad nos podemos distraer, y si nos alejamos mucho, aunque el Señor nos llame, difícilmente vamos a escuchar la voz del Señor. Pero también dice la palabra que aun cuando una se extravíe, el Señor deja las 99 y va por aquella que se ha perdido. Porque de esa manera el Señor nos ama, de esa manera el Señor ama a sus ovejas. Por eso es el buen pastor, porque da su vida por ellas, porque lo ha dado todo, para que nosotros podamos conocerle, para que nosotros tengamos esa vida eterna, y con esa comunión con Él nosotros seamos transformados. Ahí en Primera de Pedro 2, capítulo 2, versos del 21 al 25, por favor. Vamos a darle lectura, por favor. Es Primera de Pedro, capítulo 2, versos del 21 al 25. ¿Ya estamos ahí? Amén. Dice: pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando lo maldecía no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuiste sanados. Porque nosotros antes éramos esas ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor
y obispo de nuestras almas. Pero antes, mis hermanos, nosotros, dice la palabra que éramos esas ovejas descarriadas. Decía la alabanza al principio, ¿dónde estaríamos? ¿Dónde estaríamos si el Señor no nos hubiera llamado? ¿Qué hubiera sido de nosotros? Ahora el Señor nos ha llamado, hemos vuelto a ese buen pastor. Él es el que nos cuida, Él es el que nos protege, el que tiene cuidado de nosotros. Pero ahora el anhelo del corazón del Señor es que nosotros podamos aprender a conocerle a Él, que nosotros podamos esforzarnos por tener esa comunión con Él, que no vayamos a ser como esas ovejitas que nos dejamos distraer por las cosas de este mundo y podamos llegar un día en perdernos. El Señor quiere que escuchemos su voz. Dice la palabra, si escuchas su voz, no endurezcas tu corazón. Que escuchemos la voz del Señor, que podamos obedecerle, que podamos tener esa comunión con el Señor, porque ese es el anhelo del corazón de Dios. Y eso no nos va a permitir que nosotros como ovejitas nos distraigamos, que todo lo que nosotros hagamos para el Señor sea con todo nuestro corazón, no para el hombre, no mirando al hombre, sino mirando al Señor Jesús, nuestros ojos puestos en el Señor Jesús, para que al final podamos tener esa vida eterna que el Señor Jesús nos ha prometido. Amén. Amén. Le das un aplauso al Señor. Él padeció por nosotros, dejándonos un ejemplo. ¿Y qué pasa cuando nos olvidamos del ejemplo que nos dio a todos? Cuando empezamos a mirar otras cosas, mirar al hermano, mirar solo lo malo, ¿qué empieza a pasar, hermano? Cuando Él no es nuestro ejemplo, rápido nos olvidamos. Y el apóstol Pedro decía, sigue sus pisadas. Y seguir las pisadas del Señor es mirar su ejemplo. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando aborrecemos a nuestro hermano y miramos su ejemplo, que no escatimó su vida, que cuando vino ese soldado, cuando fue entregado por unas monedas y Pedro sacó la espada, el Señor le enseñó a Pedro que no era la forma, ¿verdad? Y ese es el ejemplo. Y tal vez es una palabra que muchos de nosotros la conocemos, ¿no? Pero la pregunta es, ¿estamos escuchando la voz de nuestro buen pastor? ¿Estamos mirando su ejemplo? ¿Estamos aprendiendo de Él? Mateo 11, no sé si me pueda apoyar aquí la hermana. 11:29. El Señor Jesús dijo así: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis que un yugo es algo que nos une, ¿verdad? Así como los bueyes los unen para arar, y ese es el instrumento para unir dos bueyes, ¿verdad?
Y da ese ejemplo, ¿no? Así como da el ejemplo que somos ovejas y Él es el buen pastor, así Él invita y dice, llevar mi yugo, porque mi carga es que ligera. Pero hay lo que dice, ¿no? Y es una invitación, ¿no? Que hace aprender de mí, aprender de mí. ¿Te das cuenta? Es lo mismo, hermano. Estamos aprendiendo de Jesús. Tú y yo vivimos rodeados de circunstancias. Llevas una vida igual que yo. Tomas decisiones. Pero muchas veces tenemos actitudes. De nuestra boca salen palabras. Hay intenciones. Pero muchas veces van contra esa invitación de unirse al Señor. Y más que el Señor, que nosotros estemos unidos al Señor, nosotros hacemos lo que queremos, decidimos lo que queremos, hablamos lo que queremos, porque no estamos unidos a Él, porque no estamos escuchando su voz. Hoy el Señor habla, ¿por qué? Porque cuando tú escuchas la voz del Señor, va a haber una consecuencia. ¿Cuál? Vas a obedecer la palabra, la vas a guardar. Cuando aprendes de Jesús, lo único que va a pasar en tu corazón es entender tu condición, tu gran necesidad, y buscarlo a Él. Así como daba la cita a la hermana, solo quiero conocer a Jesús. La oveja solo necesita escuchar la voz de su buen pastor. Cuando la oveja no escucha la voz de su pastor, entonces se descarrea. Entonces es cuando el pueblo empieza a guardar rencor, cuando el pueblo empieza a llevar una vida donde solo quiere cumplir, una vida religiosa donde lo tengo que hacer. Y a veces hasta es una carga, ¿verdad? Venir un domingo. Y a veces cualquier pretexto es bueno para decir, es que tengo que hacer esto, tengo que hacer aquello. Y vamos rápido, ¿verdad? Pero para escuchar la voz de nuestro buen pastor, necesitamos entender que fuera de Él nada podemos hacer. Yo te pregunto, hermano, hermana, que estás aquí, ¿estás aprendiendo de Él? Porque aprender de Él es, ¿qué significa la palabra aprender? Alguien que es enseñado, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Alguien que está recibiendo una enseñanza, un ejemplo, y dice, yo soy manso y humilde de corazón. El rey se humilló a mirarnos. El rey se vistió de vestiduras de humillación. El rey llevó una cruz y en esa cruz lo crucificaron. Dio su vida por sus ovejas. Y eres tú, joven, eres tú, madre de hijos, mujer que tiene una familia. Esa oveja eres tú. Meditaba esta semana escuchaba a la hermana y qué importante es tener comunión con
Qué importante es tener comunión con Él. Las ovejitas son mansas, ¿sí o no? ¿Verdad que sí? Y a veces actuamos como cabritos, ¿no? A veces las ovejitas están enfermas, pero a veces esa enfermedad que representa que una necesidad del corazón nos debilita, ¿no? ¿Sí o no, mis hermanos? Y todo es simbólico, es un ejemplo para hablarnos a nosotros. ¿Qué enfermedad es la que está debilitando a las ovejas? ¿La amargura? ¿El pasado? ¿El pensar que siempre te van a salir las cosas como tú quieres? ¿El egoísmo? ¿Por qué no podemos perdonar? ¿Por qué muchas veces en nosotros maquinamos malos pensamientos? ¿Por qué a veces estamos enojados con personas que nos hicieron daño? ¿Por qué? Porque no estamos aprendiendo de ello. Somos cristianos y proclamamos que somos cristianos, pero no somos mansos. No nos gusta que nos digan las cosas. No somos humildes. Siempre lo que digo, lo que hago está bien. No eres humilde. No somos humildes. ¿Cuántas veces el Señor nos ha hablado y nos ha enseñado una senda, un camino a una vida nueva? Y seguimos con la misma vida. Y mira, hermano, finalizo con esto. Jeremías capítulo 6, verso 16. El profeta había sido enviado para hablar lo que Dios quería, lo que iba a pasar con su pueblo. Pero había algo. Vamos a leer el 13, dice 6:13 dice: porque desde el más chico de ellos hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia, y desde el profeta hasta el sacerdote, todos son ¿qué? Engañadores, y curan la herida de mi pueblo con liviandad, diciendo, ¿qué es lo que decían esos pastores? Paz, paz. Pero no hay paz. ¿Qué más sigue diciendo? Perdón. Se avergonzarán de haber hecho abominación. 15. Ciertamente no se han avergonzado y suelen tener vergüenza. Por tanto caerán entre los que caigan, cuando los castigue caerán, dice Jehová. 16. Así dice Jehová: paraos en los caminos y mirad y preguntar por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andar por él, y hallaréis descanso para nuestra alma. ¿Mas qué dijo el pueblo, mi hermano? No andaremos. Puse también sobre ustedes atalayas que dijesen, escuchen al sonido de la trompeta, y dijeron, ¿qué dijeron, hermano? No escucharemos. Escucharemos. Hasta ahí.
¿Qué pasa cuando el corazón se endurece? No escuchamos. Y entonces en aquel tiempo el profeta trajo palabra. Y primeramente la palabra que trajo fue a aquellos hombres, a los profetas, a los sacerdotes. Y dice: ustedes son unos engañadores. ¿Por qué? Porque le hablan a mi pueblo de paz, pero mi pueblo no tiene paz. Trabajan con ellos con liviandad. ¿Qué significa liviandad? Están más preocupados por las apariencias. Y Dios, el Dios que conoce a su pueblo, veía la necesidad de que no había paz en el corazón de su pueblo. Yo te pregunto, mi hermano, ¿hay paz? ¿Hay paz en tu corazón? ¿O estás enojado? ¿Hay paz en tu corazón? ¿O tienes temor de lo que ha pasado y de lo que va a pasar? ¿Hay paz? Esa es la pregunta. ¿Hay paz en tu corazón? ¿Verdad que ya cambia? Hay paz en el matrimonio, ahí en la casa, con los hijos. A veces todas esas situaciones nos roban la paz. Pero hay un Dios que formó el corazón y habla al corazón, porque Él quiere que ahí en el alma, ahí adentro haya paz. Pero dice, hace una invitación: miren, hagan esto, pueblo, párense en ese camino que llevan ustedes, porque cada uno de nosotros llevamos un camino, ¿verdad? Una senda. Y dice: detente. ¿Tienes paz? ¿Estás escuchando mi voz? Medita tus caminos. Medita tus caminos. Medita lo que hay en tu corazón. Medita lo que constantemente aquí en tus pensamientos estás maquilando. Medita lo que estás haciendo. Y después dice el profeta: y mira, dice, mira, reflexiona. ¿Ya reflexionaste? ¿Ya reflexionaste? ¿Estás aprendiendo de Jesús? ¿Estás disfrutando los cultos donde Jesús está en medio de su pueblo? Donde el amor del Padre se está derramando en los corazones, donde hay comunión con el Espíritu Santo. Reflexiona. Y después, ¿qué dice? Pregunta por las sendas antiguas, y entonces hallarás descanso para tu alma. ¿Cuáles son las sendas antiguas? Porque este pueblo no escuchaba y dijeron: no andaremos por esas sendas antiguas, no escucharemos. ¿Cuáles son esas sendas antiguas? Y no se refiere que sendas antiguas, no se refiere a que vamos a volver a cosas que Dios había establecido. No se refiere a eso. Sendas antiguas se refiere a un camino ya trazado. Sendas antiguas se refiere a una forma de caminar. Sendas antiguas se refiere a la obediencia. Y las sendas antiguas se refiere a lo que desde años atrás fue anunciado, que un día Dios, el Dios que hizo los cielos y la tierra, iba a habitar entre nosotros.
se iba a hacer carne como nosotros, en la persona de Jesús. Esas son las sendas antiguas. Cuando yo medito las Escrituras desde Génesis, lo único que hablan las Escrituras es de un Salvador, de un Dios amoroso que un día iba a venir por aquellas ovejas perdidas, por aquellas ovejas descarriadas, y las iba a meter a un redil, y Él iba a ser su pastor. Eres tú, mío. Es tiempo de meditar nuestros caminos, es tiempo de meditar lo que hay en nuestro corazón, y sobre todo es tiempo de mirar las sendas antiguas, porque necesitamos ese descanso para nuestra alma. Estamos cargados, estamos trabajados, nuestro corazón no está unido al Señor. ¿Y de qué sirve vestirnos bonitos? A veces enojarnos porque vemos ahí afuera que el mundo hace sus cosas, ¿no? Y hay molestia, pero esa no es la voz de nuestro pastor. Mira, hermano, algo que el Señor viene tratando. Habla a esta oveja. Esta oveja tiene luchas igual que tú. De repente empiezas a mirar lo que sucede allá afuera, empiezas a mirar lo que sucede aquí. Llega un momento donde tu corazón se endurece, te cargas, problema por acá, ves situaciones, te da celo, porque ves que a veces no respondemos al llamado, pero nos cargamos, hermanos, y nos olvidamos de lo más importante: descansar en el Señor. Hallar descanso en el Señor es poder decir lo que dijo el apóstol. Y él dijo algo muy hermoso, dice, ahora entiendo que lo que yo pueda hacer, mi propia justicia, dice, no me sirve de nada, pero hay algo que me lleva a una fe, y es poder entender, poder creer la justicia que yo recibí por medio del Señor. No lo que yo hice, lo que el Señor hizo. Y es a través de la fe, mi hermano. ¿Qué hacían los pastores en aquel tiempo? Ponían cargas. No podían mirar lo que Jesús miraba. No podían dar lo que no tenían. ¿Entiendes? Y a veces hablamos, hermano, sirve con alegría, sirve con regocijo, pero a veces no se puede. ¿Por qué no se puede, mi hermano? Porque nos hace falta lo más importante: el amor de Cristo morando en nuestros corazones, esa unidad con Él que hace que pueda suceder lo imposible. Ese yugo, cuando yo me uno a Él en la alabanza, en una madrugada, en un momento donde yo aprenda a meditar y piense en Él, en ese momento hallaré descanso para mi alma. ¿Cuánta necesidad tenemos, hermano? Nosotros hemos recibido una labor, ¿no? Somos obreros y hemos recibido un propósito, pero muchas veces
¿Cómo vamos a llevar ese propósito allá afuera? ¿Cómo vamos a llevar nuestra familia? ¿Cómo vamos a tener esa comunión entre nosotros? ¿Cómo vas a convivir con los demás? Si lo más importante no lo tenemos, que es el amor de Cristo en nuestros corazones. Y hoy el Señor solo te invita a que escuches su voz y que lo conozcas. Hermano, pero yo ya soy cristiano. No me hables, no me digas eso. Porque desde el hermano Armando, hermano Julio, la hermana que pasó aquí, mi vida, mi hermano, todos los que estamos sirviendo aquí, si el amor de Cristo no está quebrantando este corazón, si no tenemos paz, ¿sabes qué sucede? No vamos a poder vivir lo que predicamos. Solo vamos a ser hombres religiosos que no van a tener ese amor con las ovejas. Si Él dio su vida por nosotros, nosotros también vamos a dar nuestra vida por nuestros hermanos. ¿Verdad? Decime la palabra. ¿Cómo estás tratando a tu esposa? ¿Cómo miras a tu hermano? ¿Cómo estás tratando a tu esposo? ¿Cómo le hablas a tu esposo? Jóvenes, ¿cómo están con sus padres? ¿Cómo los estás mirando? ¿Se dan cuenta hasta dónde nos lleva el Señor? Por eso dice, pregunta por las sendas antiguas. Pregunta, medita si estás bien la vida que estás llevando, tu relación con los demás, porque va a contrastar con algo que nos ha sido dado, el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. ¿Estás honrando a tu padre y a tu madre? Dios habla fuerte, mi hermano. Dios habla de muchas maneras, pero se trata de un corazón dispuesto. ¿Por qué tanto temor? A veces hay mucho temor. Mira, hermano, para terminar con este culto hermoso, esto se trata de volvernos a Él. Por eso te alabamos, es porque tienes el control. Tú eres Dios más grande y digno de alabar. Así como estás en ese sentido, no te distraigas. Levanta tus manos a Él. Cierra tus ojos para que no te distraigas. Dile, Dios, el más grande y digno de alabar. Me ayúdale derrotar. Yo todo lo mismo pedías a ti. Dios, el más grande y digno de alabar. Hoy vengo a tu presencia a adorar. El gozo de mi vida eres tú. Dile, pueblo. Señor, yo quiero levantar mi voz. Levanta tu voz, hermano. Quiero agradecer por tu obra en mi vida. Señor, confío en tu gran amor. Aleluya. Solo tú eres Dios eterno. Solo tú
tu obra en mi vida. Señor, confío en tu gran amor. Solo eres Dios eterno, solo tú transformas mi ser. Solo tú eres Dios eterno, solo tú transformas mi ser. Señor, yo quiero levantar mi voz, aleluya, Señor. Quiero agradecer